¿Qué recuerda del terremoto de 1985 y cómo reaccionó la sociedad civil? Pues como siempre, los más fregados con el temblor, con ese terremoto, pues mucha gente quedó sin casas, quedaron en la calle, hubo muchos muertos, sobre todo los viejos hoteles de aquel tiempo, como parece que el Hotel Regis, si es que recuerdo ese nombre, fue uno de los que quedaron atrapados, mucha gente quedaron muertas en los pasillos. Entre ellos murió un amigo mío llamado Miguel Alavita, murió el ingeniero Alavita ahí, eso es lo que más recuerdo, en el terremoto de 1985. Okay. Sí. ¿Qué opina de las elecciones de 1988 y el surgimiento de la oposición? De 1978, parece que ahí compitió Lázaro Cárdenas contra Salinas de Gortari. ¿Fue Pino? Sí. Que fue un fraude, porque se ganó a través del partido PRD, que ya también desapareció ese partido, ganó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas del Río y de su mamá, no recuerdo ahorita, no, Amalia Solórzano. Eso es lo que recuerdo más. Y ahora con Carlos Salinas de Gortari, ¿cómo afectó la globalización y la liberación del comercio a tu vida cotidiana? Me estás haciendo una pregunta personal a mí, en mi vida cotidiana. Sí. Pues a muchos sí los afectó grandemente, pero a mí en especial no me afectó tanto porque yo ahorita, aunque hablo dos idiomas, ya uno de ellos es el inglés y el español, el inglés, ya lo hablaré como a un 35-40%. No tuve problemas, porque aparte que tengo varios oficios, yo trabajaba en diferentes compañías. Para mí, no puedo vivir esa etapa en ese proceso histórico de mi vida, pero yo sí lo vi gravemente en otros que no estaban preparados para ese trance presidencial, ese trance económico de México. Lo que sigue. ¿Qué opinas de las reformas económicas y sociales de esa época? ¿Qué opino, Isa? Que todo fue un fraude, fueron programas hechos para beneficiar a puros grandes políticos del gobierno, ¿sí? Pero con Salinas de Gortari, pues ahí tenemos las devaluaciones de las monedas. Para México fue un sexenio muy difícil. Para mí, no, repito, porque yo si no tengo un trabajo, por ejemplo, de soldador, bueno, tú ya me has visto soldar, y también esas medidas, eso que hice en tu casa, que son estructuras, aunque son pequeñas, pero son trabajos de pailería, o sea, hice trabajos de pailería y soldadura.
y también de tubería. Entonces, también soy operario instrumentista. A mí no me afectan tanto esas crisis económicas provocadas por los presidentes espurios, como lo fue Salinas de Gortari y como lo fue otro presidente espurio, Felipe Calderón Hinojosa. Y ahora con Ernesto Zedillo. ¿Qué recuerda de la crisis económica de 1994? ¿Qué recuerdo? Lo horrible. Tal que hay una palabra que se pronuncia, pero yo no recuerdo. Parece que fue el mentado Povaproa. Pero no estoy muy seguro de esa palabra. Pero donde el pueblo mexicano tuvo que pagar todo eso. No me acuerdo cómo se llama esa palabra. Pero esa sinvergüenzada la hizo Ernesto Zedillo Ponce de León siendo el presidente. ¿Qué importancia tuvo la IFE para la democracia mexicana? ¿La qué? El Instituto Federal Electoral. ¿Qué importancia tuvo el Instituto de Federación Electoral para la democracia mexicana? Pues en verdad que ese organismo para mí nunca ha tenido una importancia que realmente pueda decirse que gracias a ese organismo hemos tenido elecciones limpias. No, ese organismo llamado IFE, que ahora es el mentado INE, solo han sido organizaciones al servicio del corrupto y nefasto gobierno, del priismo y el panismo, del priismo y del panismo. Y su estirón más grande de servicio al gobierno a través del IFE, Lorenzo Córdoba, un hombre que vendido al mejor postor, ya sea al PRI o al PAN, según el que ganara, y por eso ganaban los presidentes, pero no ganaban por el voto popular. No, ellos nunca ganaron por el voto popular, como hasta esta ocasión, parece que las elecciones del 2018, ¿sí? Con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se ganó arrolladoramente, pero por el voto popular, ¿sí? Y ahí sí no hubo fraude, porque ¿dónde iban a meter tantas casillas robadas? Cuando el pueblo sí salió a votar, pero abiertamente, ya sin temor a las represalias o a ser asesinados como lo hacía el mismo partido del PRI, que mataba a sus presidentes, y el PAN también. Yo recuerdo cómo se deshizo de un candidato, no recuerdo su nombre ahorita, pero una de sus hijas agarró un puesto. Supuestamente a ese candidato lo matan pasando un puente, y el chofer, de ese me acuerdo su apellido, Bracho, ¿cómo se llamaba ese? No recuerdo el nombre del candidato, pero al igual así que mataron a Luis Donaldo Colosio y mataron anteriormente
eh, a Francisco R. Serrano, ahí en mi tierra, en Cuernavaca. Ahí lo mataron, pero pues también el que lo mandó matar, lo mató uno de los cristeros, uno que estaba coludido con la madre Conchita. Muchas cosas que ignoras y que el gobierno pues no las va a decir, pero no me acuerdo del nombre. Una hija de él tiene un huesazo ahorita todavía actualmente de ese hombre que mataron del PAN en ese puente, y que Bracho era el chofer. ¿Sí? ¿Qué otra cosa, mi amor? Ahora con Vicente Fox, ¿cómo cambió la percepción de la democracia en tu entorno? Pues es que en verdad, hija, en México no ha habido democracia, ha habido dedocracia, tarjetazo y compadrazgo. No es posible que todavía el llamado IFE, a través de Lorenzo Córdoba, todavía no se había reconocido el voto del GANE ya como presidente, y ya el anterior presidente ya estaba nombrando a Vicente Fox como el ganador. Pero igual vino una oleada de corrupción con él, con Marta Sagún, con los hijos de Marta Sagún, ya siendo presidente Vicente Fox. Y con él, el presidente Peña Nieto había metido preso a uno de los cabecillas de los cárteles más grandes, al mentado Chapo Guzmán. Pero ya la entrada de Vicente Fox, conspiran para que hubiera sido una fuga, pero fue auspiciado a través del sistema panista, a través de Vicente Fox en la presidencia. Así que no podemos confiarnos de ningún presidente de la oposición. Y ahorita pues este señor, tristemente, con López Obrador y con la llamada Cuarta Transformación, en verdad, hasta yo voté muy emocionado, nada más de ver las siglas que decía Morena, Movimiento de Regeneración, ¿sí?, Nacional. Yo me emocioné mucho porque espero en verdad una renovación y un verdadero gobierno. Yo espero en verdad un verdadero gobierno del pueblo, no los de allá arriba que vienen de dedazo, tarjetazo y compadrazgo. En México, hija, no te vayas con la finta, no existe la democracia, existe la dedocracia, el tarjetazo y el compadrazgo. Eso es todo, mi amor. ¿Y qué opina de los retos económicos y sociales de ese periodo? No escuché bien. ¿Qué opina de los retos económicos y sociales de ese periodo? Mira, todo esto, hija, son arreglos que hacen un país con otro para distraer la verdadera atención del pueblo y el verdadero interés por sus actuales gobernantes. Esto fue pan y circo, como lo que están haciendo ahorita, que hicieron la Olimpiada aquí en México, y ver los problemas con los maestros. Pero también hay líderes de maestros que le sacan jugo a ese tipo de huelgas, coludidos con este gobierno, de Morena. Adelante.
Felipe Calderón. ¿Cómo afectó la violencia a tu comunidad o al país? ¿Mandé? ¿Cómo afectó la violencia a tu comunidad o al país? Es que en verdad a mi comunidad solamente no la afectó, no, hija, esto fue a nivel nacional. Mucha gente murió. Con el llamado fuego cruzado y que sacó al ejército a las calles. Murieron familias. Cuando había un encuentro entre mafias, los capos de las grandes mafias y el ejército, siempre moría también gente del pueblo. Así que no solo fue afectada mi comunidad, porque sí fue afectada, pero esto fue a nivel nacional, del borrachito ese llamado Felipe Calderón Hinojosa. ¿Qué opina de los programas sociales de ese sexenio? Que lo que opino de esos programas sociales solamente fue para beneficiar a gente de su partido y no al pueblo en general. Enrique Peña Nieto. ¿Qué recuerda de las reformas estructurales, energéticas, educativas, etcétera? Voy a recordar que en sí reformas educativas no hubo. Al contrario, a través de Peña Nieto y un servidor que lo puso en la Secretaría de Educación Pública, no recuerdo el nombre de ese bandido, humillaron mucho al magisterio y le bajaron los costos a los maestros, les bajaron sus salarios. Y hubo un gran hombre en Chiapas, perteneciente a la masonería, que a nombre de la masonería y a nombre propio, ese señor en Chiapas se opuso a Peña Nieto y entró en la defensa del magisterio. No me acuerdo ahorita el nombre de ese ciudadano, pero el que puso Peña Nieto en la Secretaría de Educación Pública hasta hizo desaparecer plazas de los maestros. Fue un sexenio muy horrible, terrible, y un tremendo calvario para todo el magisterio de México. En el régimen de Peña Nieto. ¿Cómo percibió los problemas de corrupción durante su gobierno? Pues para empezar, nunca hizo llegar a la ciudadanía lo que prometían. Y en su sexenio, recuerdo lo horrible del temblor de Oaxaca,
donde él iba en un helicóptero y demostró que hasta la fecha ha sido el presidente más inepto que hemos tenido. Le preguntaron en cuánto tiempo desciende y dijo ya estamos por aterrizar. ¿Como en cuánto tiempo, señor presidente? Le hicieron la pregunta y él contestó, como en 1 minuto. No, como en 5. Así contestó, como en 1 minuto. No, como en 5 minutos estaremos aterrizando aquí en Oaxaca. Y en mi tierra, en Morelos, por el temblor se derrumbaron más de 600 casas, colonias completas. Y el señor, cuando le fueron a pedir ayuda para levantar sus viviendas a través de alguna constructora, el señor contestó estúpidamente, no, ustedes los mexicanos son buenísimos para hacer tandas, hagan tandas y construyen una casita, luego hacen otra tanda y construyen otra casita y otra tanda. Y así construyen otra hasta que todos los vecinos estén contentos a través de tandas. Dio la idea, pero el señor nunca cooperó nada para el estado de Morelos, de donde soy yo. Además, le puedes preguntar a tu Tiana, también se cayó el Palacio Municipal. Se cayeron muchas viviendas ya viejas en Jojutla, Morelos, en Tequesquitengo, en el pueblo del Jicarero. Todo lo que fue Jojutla, casi todo lo acabó el temblor cuando el reinado de Peña Nieto. Así que, ¿cuáles ayudas económicas? ¿Cuáles proyectos? ¿Cuáles? No es cierto. Y ahora con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opina de los programas sociales como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro? Ahorita contesto, al rato con el bocado en la boca. Sí, bueno. Mira, esos programas más que buenos estuvieron excelentes. Pero muchos jóvenes que ya han estado o están sumergidos en el vicio no han aprovechado esas grandes oportunidades. Y en el campo corrompieron los pasados gobiernos, hablo antes de Morena. Se les da el dinero pro campo y muchos sí les llega el dinero, lo aclaro, pero no lo aprovechan como debieran. La gran parte o la mayor parte de ese dinero lo aprovechan para sus alcoholes, sus vicios, tomarse sus vinos. Es rara la persona que agarre ese dinerito para pagar renta, para comprarse alguna medicina, alguna vitamina, alguna ropa que lo cubra en el frío, algo que beneficie a la familia, una mejor despensa, una mejor alimentación. Los programas todos son excelentes. Nosotros no los supimos aprovechar porque México, por eso digan que es un pueblo de cultura, no es cierto, no tenemos cultura. México es un país de idiosincrasias, no de cultura. Pero la idiosincrasia del mexicano es que tenemos el ejemplo, aquí es el Carmen del plataformero. Baja de plataforma y ya está pensando en qué gastarse su dinero. Pero antes de llegar a su casa y cubrir gastos de despensa, gastos de libros, de cuotas de la escuela, de necesidades
para útiles escolares, para uniformes para sus hijos, para sus hijas. Sigue pasando lo mismo. Yo ando en mi moto, me encuentro algunos ya viejos, de las viejas guardias que todavía siguen trabajando, pero siguen trabajando porque fracasaron en todas sus ideas y siguen haciendo lo mismo. Bajan de plataforma y corriendo a la cantina. Es más, compañeros míos, digo compañeros no conocidos, cuando voy a cobrar yo mi pensión, también muy buena, ya me he encontrado a gente en las banquetas, botadas en pleno sol, gritando que ya se les acabó el dinero. 6,400 que nos dan cada 2 meses, o sea, mensualmente sería 3,200. Al otro día, o al tercer día, ya no tienen ni un quinto. Los programas fueron excelentes, pero mal aprovechados, porque el pueblo mexicano no está preparado, no tiene cultura para recibir. ¿Sí? Un ejemplo, un rico recibe su dinero, le va bien en un negocio y está pensando en qué invertirlo. Un trabajador asalariado está esperando cobrar su dinero para irse a la cantina que le quede más cerca. Por eso se ha incrementado mucho los vicios, las mafias, las bandas, los crímenes. Se ha incrementado mucho, y no por los malos gobiernos, sino porque no ha habido una mano dura que le ponga atención a la educación del pueblo mexicano, pero la educación desde las casas, desde los hogares. Mandan un chamaquito a la escuela, ¿y qué va a aprender si la mamá se queda hasta la 1, 2 de la mañana viendo la televisión? Luego, pues el niño está despierto a esa hora, lo mandan a las 8 de la mañana, ¿qué aprende el niño todo desvelado? Tiene que haber un régimen de una cultura hogareña, de alguien que lleve las riendas un poco más severas. La juventud de ahora la tienen preparada para ir y votar nada más y levantar el dedo, pero no los han preparado en verdad para lo que es una verdadera democracia. Así que pues es todo lo que puedo decir. ¿Tienes otra pregunta? Ya la última. ¿Cómo percibe la relación entre su gobierno y los organismos internacionales? Muy mala, hija, más que mala, pésima. Porque querramos o no, y aunque nos duela, seguimos siendo el patio trasero de los americanos. Como se han aumentado los cárteles, ha aumentado la drogadicción, pues el pueblo de México y sus representantes son marionetas de los países americanos y de los países europeos. ¿Sí? Ahí tienes el ejemplo de la gobernadora de Chihuahua y 2, 3 gobernadores que entró hasta la CIA a Chihuahua. Eso sí lo debes de saber, ¿verdad? No sé. No, hay problemas muy feos y todos se lo dejan a la presidencia. Todos se lo dejan a la presidencia de la República. La señora no tiene una varita mágica ni es una hada madrina para que con un golpecito en la cabeza de los gobernadores los convierta en personas honestas y dinámicas, con amor al progreso, con amor a la humanidad, ¿sí? Con amor a los principios de lealtad y de justicia. No han dejado sola a la señora presidenta.
Y Eso es todo, abuelito. sí, pues ahí anótale que hay con 4 o 5 gobernadores que están metidos en el narcotráfico, ya 3 ya están exhibidos. Y ahora con lo de Tabasco, lamentada barredora, pues esos gobernadores también están coludidos, entre ellos incluyendo al que está en el gobierno actual de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ese Adán Augusto es un tipo de marras, es un hombre perverso. Me consta a mí como una familia, porque yo fui con ellos a que en su notaría registrar 100 hectáreas de terreno en el municipio de Villahermosa. Y el señor se hizo tonto, ven mañana, ven pasado, se pasó